Hello. Oh, hello. Is that Mario Vargas Llosa? Yes, speaking. Oh, hello. My name is Adam Smith. I'm calling from the Nobel Prize website in Stockholm. My congratulations on the news of the award. Well, so is it true then? It most because I received a call from the Secretary General of the Academy, and I was wondering if it was true or joke of a friend. Well, I can confirm it has just been announced to the public in has Stockholm. Already been announced. So, well, I'm deeply moved and grateful. It's been a great surprise. Well, I don't know what to say. I feel overwhelmed, really. Hemos escuchado la conversación telefónica que el 7 de octubre informaba oficialmente desde Suecia a Nueva York, donde se hallaba Mario Vargas Llosa, la atribución del Premio Nobel del año 2010. Quienes estábamos en el Perú celebramos este premio, naturalmente, por mérito a su autor, Mario Vargas Llosa, pero también por la satisfacción que eso significa a los peruanos por tratarse de una obra literaria forjada a lo largo de varias décadas, de fines de los años 50, que tienen al Perú como tema central. Muchas gracias por este tiempo que usted dedica a RPP, Mario Vargas Llosa, y muy buenas tardes para usted desde Madrid. Oye, pues muy buenas tardes, Fernando. Permíteme que te tutee como nos hemos tuteado siempre. Por favor. Como debe ser entre buenos amigos. Y pues parece mentira que hayan pasado 10 años desde entonces, ¿ah? Sí, 10 años. Ese audio lo habíamos... Ese audio, por cierto, lo hemos conseguido gracias a un amigo común, Luis Rodríguez Pastor, que no sé cómo lo consiguió. Luis Rodríguez Pastor, pues fíjate que no lo veo hace 1000 años. Bueno, le mandaremos saludos tuyos. Éramos muy amigos, efectivamente. Colabora con nosotros, sobre todo con Patricia del Río, en su programa semanal Letras en el Tiempo. De manera que le agradecemos por ese audio, que es un momento particular para ti, ¿no? No sabía que quedaban grabaciones de esa conversación, fíjate. Te lo mandaremos, Mario, te lo mandaremos. Por cierto que tú llamaste luego a Lima y informaste de eso a tus hijos con la duda todavía de si sería una broma o no. Porque yo recordaba haber estado en Roma cuando le hicieron una pasada de muy mal gusto a Alberto Moravia. Alguien lo llamó haciéndose pasar por un funcionario de la Academia Sueca, y le dijo que le habían dado el Premio Nobel de Literatura, y entonces Moravia convocó a la prensa inmediatamente, y resulta que no le habían dado a él el premio, sino se lo habían dado a un poeta griego, y entonces pues la verdad que se quedó en una situación muy incómoda, y yo cuando me llamaron de la Academia Sueca pensé, oye, ¿no será esto una pasada? ¿No será esto una broma de mal gusto que me hacen algunos amigos o enemigos? Y entonces dudamos mucho con Patricia y finalmente pues no, decidimos llamar a nuestros hijos, ¿no? A Álvaro, a Gonzalo y a Morgana, que fue muy divertido porque creo que a Gonzalo lo pesqué en la ducha, creo que Morgana estaba dormida todavía cuando la desperté. Y el único que estaba despierto ya y había salido a caminar o a correr era Álvaro. Pero parece mentira que hayan pasado ya 10 años, fíjate. Sí, 10 años. ¿Y te sorprendió el eco que eso tuvo en el Perú? Tú eres una figura controvertida acá, tienes adversarios y tienes detractores, pero en ese caso fue en un momento de orgullo nacional. Nunca habíamos tenido... Creo que sí, yo creo que la verdad que estoy muy agradecido a mis compatriotas por la manera tan cariñosa como recibieron ese premio, ¿no? La verdad que sí, y sobre todo los arequipeños, porque a mí me emocionó enormemente. Unas semanas después de recibido el premio, pues hice un viaje a Arequipa y no sabes la manera como los arequipeños, pues a pesar de haber nacido en Arequipa, yo prácticamente no he vivido en Arequipa, pero la verdad que fue de un cariño y un entusiasmo tan grande que
realmente me conmovió muchísimo. De acuerdo, y eso te llevó a que poco después decidieras hacer una donación de tu biblioteca privada. Así es, efectivamente. Arequipa, ¿no? Pues decidí, mira, yo pensé que, digamos, que no tenía mucho sentido, digamos, hacer esa donación a Lima, porque en Lima hay muy buenas bibliotecas, en tanto que en Arequipa pensé que sí podía llenar un vacío, que podía, digamos, una biblioteca, pues sobre todo hecha a base de literatura más bien moderna, servir a mucha gente joven, ¿ah? y no tan joven, que se interesaba por la literatura y que en Arequipa tenía más dificultades para acceder, digamos, a esos libros. Entonces, la verdad es que he estado mandando esas entregas y he dejado pues muy claro que luego de que yo desaparezca, el resto de mis libros irá todo a Arequipa, ¿no? Pero, sin embargo, el premio Nobel motivó que tú tuvieras algunas dudas, algunas inquietudes de convertirte, como dijiste en esa época, y lo has repetido luego, en un muerto en vida, en una estatua. Y no ha sucedido eso. Efectivamente, Fernando, ese es uno de los problemas que tiene el premio Nobel, que quien lo recibe inmediatamente adquiere esa situación de estatua viviente, pero que la gente ya, digamos, no la considera viviente, considera que te has muerto, que ha acabado tu carrera literaria, y entonces creo que buena parte del esfuerzo que tienes que hacer luego de recibir el Nobel de Literatura es demostrar que estás vivo, que no te has muerto, que todavía estás operando, escribiendo, publicando, y eso es lo que he estado haciendo todos estos años. Porque has publicado en los últimos 10 años 4 novelas, comenzando por El sueño del Celta, pero también El héroe discreto, 5 esquinas y Tiempos recios. Oye, pero qué bien informado estás sobre mis publicaciones. Por favor. Ahora, lo que es interesante es que de esas 4 novelas de los últimos 10 años, pasan en el Perú 3 de ellas, pero en zonas diferentes. En la selva, para El sueño del Celta, El héroe discreto pasa parcialmente en Piura, 5 esquinas en los barrios altos de Lima y Tiempos recios en Guatemala de los años 50. En Guatemala, efectivamente, es la última novela, sí. Pues mira, la última novela, Tiempos recios, salió de unas lecturas. Fíjate que yo había escrito una novela sobre Trujillo y creía conocer bastante bien la vida de Trujillo, las operaciones que Trujillo había realizado fuera del país, operaciones en el peor sentido de la palabra, por supuesto. Y fíjate que de pronto descubro por publicaciones hechas en Estados Unidos de documentos que habían dejado de ser privados, de ser secretos y que se habían hecho públicos, que Trujillo había estado muy vinculado a Castillo Armas, que fue el general guatemalteco que dio el golpe contra Jacobo Arbenz. Y entonces esa digamos historia de Trujillo yo la desconocía por completo. Luego descubrí que había enviado a su asesino favorito, que era Aves García, y lo había tenido varios meses allí en Guatemala conspirando contra Castillo Armas, al que él había apoyado en un principio y con el que luego se había enemistado a muerte. Entonces comencé a leer mucho sobre esta historia y al final, mira, me fascinó el asunto. Fui a Guatemala, descubrí que en Guatemala todavía estaba vivo el anti-Arbenz y en favor de Arbenz, que hay una división en el país todavía muy intensa, muy fuerte, política, ideológica, y entonces de pronto me encontré ya tomando notas para escribir esa novela. ¿Y dirías Yo creo que fue una gran injusticia la que se cometió contra Jacobo Arbenz. Sí. Creo que es un caso además de fake news antes de que existiera el nombre, que tuvo éxito, y que fue un sobrino de Freud, nada menos, un sobrino de Freud que trabajaba para la United Fruit, ¿no?, para la frutera que llamaban en Guatemala y en todo Centroamérica, quien organizó esta operación publicitaria
presentando a Arbenz como el hombre que estaba abriendo las fronteras de Guatemala a la Unión Soviética, que quería convertir a Guatemala. Era una mentira absoluta, era una fantasía, no tenía nada que ver con la realidad, pero sin embargo fue un caso muy interesante de fake news que se convirtieron en noticias que impresionaron tremendamente a la opinión pública y en última instancia al gobierno norteamericano, que apoyó el golpe de Estado contra Arbenz, ¿no? Fíjate que es una de las aventuras más injustas que se cometieron en América Latina, porque Arbenz en última instancia era un gran admirador de Estados Unidos. Él había ganado las elecciones limpiamente y quería hacer de Guatemala una especie de pequeño Estados Unidos en Centroamérica, de tal manera que debió llevarse la sorpresa del siglo cuando la prensa norteamericana, manipulada por este sobrino de Freud, que era un publicista profesional, presentaba a Guatemala como un país que quería entregarse a la Unión Soviética. Bueno, era la época de la Guerra Fría, Estados Unidos inmediatamente entró en trompo y apoyó el golpe de Estado contra Arbenz, pero creo que fue una gran tragedia para América Latina ese golpe de Estado contra un presidente que era en cierta forma pues un demócrata, más bien un liberal, pero que quería hacer reformas importantes en su país, que vivía todavía como buena parte de América Latina en la Edad Media, ¿no? La Academia Sueca, para justificar el premio Nobel a ti, dijo que tu obra literaria había hecho una cartografía del ejercicio del poder y de la resistencia del individuo para oponerse a la opresión. ¿Dirías que esa frase contiene algo esencial en toda tu obra narrativa y ensayística? Bueno, no sé si toda la obra, pero yo sí creo que algunas novelas están en esa dirección, ¿no? Sin ninguna duda, pues Conversación en la Catedral o La ciudad y los perros, y algunos de los ensayos también, pero digamos hay una parte de la obra que es menos política, menos directamente política, digamos, como lo que resume esa frase, ¿no? Pero quizá esas son las novelas que han tenido mayor circulación, que eran más conocidas en Suecia seguramente, esas novelas que pues atacan directamente problemas políticos, sociales, ¿no? En el caso del Perú y de América Latina en general. Tu último libro se llama Medio siglo con Borges, y dices ahí tu admiración por este gran escritor argentino, pero al mismo tiempo señalas tus enormes diferencias con él, que se resumen quizás en la tesis según la cual no hay en su obra ni política ni erotismo. ¿Es igualmente importante el erotismo en tu obra que la política? Bueno, yo creo que es una presencia, ¿no? Yo creo que está en mi obra, que forma parte de la obra. En tanto que en el caso de Borges, pues prácticamente hay que excluirla, ¿no? Es un tema que es como vedado para él, apenas hay alusiones al erotismo de una manera muy pasajera y generalmente muy, digamos, despectiva, ¿no? El mundo de Borges es un mundo muy personal, es un mundo que no creo que tenga precedentes en nuestra literatura, en literatura en lengua española, y que tampoco tiene continuadores, porque el caso de Borges es muy curioso, no tiene discípulos, ¿no? Él es una influencia que mata a sus discípulos, la impresión que da es que no son discípulos sino borgesitos en pequeño, imitadores de Borges. Ahora, que él ha construido una obra muy original, sí, sin ninguna duda. Yo creo que es el escritor de nuestra lengua, probablemente el único comparable a los grandes clásicos de la literatura española. Y la prueba es que, digamos, la obra de Borges sigue circulando, creciendo, la influencia, pues, se manifiesta en muchas lenguas. Yo creo que es mucho más conocido ahora
que cuando estaba en vida todavía, ¿no? En el último libro tuyo, este libro sobre Borges, hay un artículo escrito por ti cuando Borges tenía 82 años que se llama Borges en su casa. Y permíteme leer, por favor, lo que escribes para terminar ese artículo. Adiós, Borges, escritor genial, viejo tramposo. Los escritores famosos envejecen mal, llenos de soberbia y achaques. Pero usted mantiene la forma y esas trampas sabias y espléndidas que nos tendía en sus cuentos, nos las pone ahora cuando habla. Y seguimos cayendo en ellas con idéntica felicidad. ¿Se puede decir algo similar sobre usted ahora que es mayor de lo que era Borges en esa época? No creo que se pueda, no creo que se puedan usar adjetivos tan entusiastas. Pero creo que en el caso de Borges son muy justos. Yo creo que es una figura absolutamente fuera de lugar, es una figura que no encaja dentro de nuestra tradición, es una figura que se ha hecho sola, y es muy interesante cuando uno lee la obra de Borges, en realidad descubre que él comienza como alguien del montón, es un poeta más bien menor, que sigue todas las tendencias de vanguardia, luego regresa a la Argentina cuando tiene 20 años, y entonces es un poeta criollista, es un poeta que quiere ser un poeta del arrabal, del campo, y en todo eso pues es una figura más bien menor, ¿no? Ahora, en un momento dado, yo creo que es cuando escribe la historia universal de la infamia, que creo que es el primer libro realmente de una gran originalidad y donde hay ya esa prosa maravillosa de Borges, tan original, tan personal. Y luego, por supuesto, él sigue desarrollando su fantasía, sus cuentos, su poesía, y alcanza un nivel muy, muy distinto de aquel en el que comenzó, ¿no? Hay como una ruptura en un momento dado en la obra de Borges que hace de él pues una figura absolutamente extraordinaria, de lo que uno no tiene conciencia cuando lee las primeras cosas de él. Las primeras publicaciones de él son realmente poemas o textos que son muy poco originales, y que el salto extraordinario lo da, mi impresión es que lo da con Historia Universal de la Infamia, ¿no? Sí. Por otra parte, esta semana pasada hubo un homenaje a usted por los 10 años del Nobel, precisamente en Madrid, en el que participaron Nélida Piñón, brasileña, Javier Cercas, español, su hijo Álvaro también. Y Javier Cercas, un gran escritor español, dijo: es más difícil ser Vargas Llosa que obtener el premio Nobel. ¿Qué quiso decir Cercas con eso? Bueno, es una frase muy cariñosa de Javier Cercas, que dicho sea de paso es muy amigo mío, es un escritor que yo admiro mucho, pero somos muy buenos amigos, y creo que en ese testimonio que dio el día del el día del recuerdo de los 10 años, sí. Pues creo que había mucho de amistad, ¿eh? más que del crítico literario, que también es Javier Cercas, ¿no? Sí. ¿Por qué es, según él o según usted, tan difícil ser Mario Vargas Llosa? Pues tal vez porque he sido, digamos, muy incoherente en mis posiciones, ¿no? Desde el punto de vista político, yo soy un hombre más bien de derecha, y sin embargo, pues estoy a favor del matrimonio gay, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de cosas que la gente de derecha no suele estar a favor. Quizá esas contradicciones hacen que, bueno, sea una persona pues un poco difícil de clasificar, ¿no? Por otra parte, algo particularmente difícil es haber sido tan precoz, incorporarse como el más joven al grupo de los protagonistas del boom y ser ahora el único sobreviviente. ¿Cómo vive usted el hecho de que por lo menos desde el 62
con su novela La ciudad y los perros. Hasta ahora, es decir, casi 60 años, mantiene usted una hegemonía en la narrativa latinoamericana. Bueno, yo creo que fueron unos años muy hermosos, porque, digamos, la literatura latinoamericana pues no era reconocida en el resto del mundo. En América Latina incluso se vivía un poco en un pequeño mundo de lectores locales, y sin embargo a partir de los años 60 hubo sí una trascendencia notable, sobre todo de la novela, pero en general de la literatura latinoamericana, y haber vivido eso desde dentro pues fue muy emocionante, ¿no? Yo creo que sobre todo en Barcelona es donde se concentraron muchos, bueno, nos concentramos muchos escritores latinoamericanos, en gran parte gracias a Carmen Balcells y a una agente literaria y un editor, ¿no?, que era además poeta y escritor como Carlos Barral, y fue muy bonito vivir esos años donde la literatura latinoamericana era reconocida, traducida, se escribía sobre ella, y al mismo tiempo las editoriales pues buscaban autores latinoamericanos, y creo que todo eso en cierta forma se concentró en Barcelona, donde estaban las principales, en ese entonces las principales editoriales españolas, y donde llegaban muchos jóvenes latinoamericanos, hombres, mujeres que tenían vocación literaria y que iban a Barcelona como antes íbamos nosotros a París, porque el enorme atractivo de la ciudad, bueno, la ciudad que había reemplazado a París era Barcelona por sus editores y también por el enorme interés que había por la literatura latinoamericana. En esos años yo creo que fueron años muy bonitos, realmente, aparte de la cosa literaria, pues había una amistad, una vinculación muy estrecha entre los escritores latinoamericanos de distintas generaciones, y que fueron los años en que rompió un poco la literatura latinoamericana las limitaciones en las que se movía hasta entonces con lectores que eran solo de latinoamericanos, ¿no? Por otra parte, una dificultad complementaria viene del hecho de que además de su obra literaria, crítica, renovadora, irreverente, usted ha sido siempre un hombre comprometido con los temas públicos. Pedro Cateriano ha escrito recientemente un ensayo para la UPC en donde desarrollan esa idea, y yo recuerdo, y lo he recordado varias veces en Francia con usted, que el año 79, cuando se aplicó por última vez la pena de muerte en el Perú, habían elecciones pronto, nadie se opuso. Y la única voz que se levantó sobre un tema que no tiene que ver con política, no es de izquierda ni de derecha, fue usted, y promovió que un grupo de amigos de la época se pronunciaran contra la aplicación de esa pena de muerte. Pues sí, yo había sido abolida ya en la Constitución. La pena de muerte siempre me ha parecido una barbarie, una forma de barbarie, condenar a alguien a morir ajusticiado. Siempre me he opuesto a la pena de muerte. Creo que en eso ha habido una continuidad muy grande. Me acuerdo que cuando sacamos una pequeña revistita que se llamaba Literatura con Luis Loaiza y Abelardo Oquendo, hicimos, porque fusilaron a un asesino, no sé quién, un violador, que hubo una cosa escandalosa en el Perú porque se hicieron como fiestas alrededor del Panóptico, donde se lo fusiló a este señor, y había viandas y bebidas, y entonces hicimos una protesta con Abelardo y con Lucho Loaiza muy fuerte contra la pena de muerte. O sea que en eso pues yo creo que ha habido una continuidad en mis posiciones siempre, ¿no? Menciona a dos de sus más antiguos amigos literarios a los cuales está dedicado algunos de sus libros más importantes, Luis Loaiza y Abelardo Oquendo, sobre los que ha escrito, no ha tenido que escribir esos últimos meses por sus respectivas desapariciones. Sí, de la misma manera que Fernando de Cislo, los dos ¿no? Este año, sí. Ha sido un año verdaderamente terrible porque en lo que se refiere a la amistad, porque murieron tanto Loaiza, Oquendo, y antes había muerto, unos meses antes había muerto Fernando de Cislo,
gran amigo mío y gran amigo tuyo también, ¿no? Sí, verdaderamente fue una pérdida dolorosísima, ¿no? Terrible, y se siente sí. su ausencia, sí. Otro de los temas, Mario, en los que has sido constante y no incoherente es tu rechazo al nacionalismo, pese al amor que tu literatura testimonia siempre por el Perú y más aún por los peruanos. Bueno, es que yo creo que, digamos, el amor al país no tiene nada que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología, es llamado de la tribu, yo creo, los ancestros a los que volvemos a través del nacionalismo. Y yo creo que cuando tú lees un poco de historia latinoamericana, te das cuenta que el nacionalismo ha hecho estragos en el continente latinoamericano, porque ha sido el pretexto para que nosotros gastáramos un dinero que no teníamos comprando armas, o sostuviéramos ejércitos poderosos para que defendieran nuestras fronteras, cuando en realidad esas fronteras no debían existir y América Latina debía ser como son los Estados Unidos, un país federal, bueno, el sueño de Bolívar, ¿no? El gran sueño de Bolívar que se frustró. Yo creo que el nacionalismo ha hecho y sigue haciendo estragos. Cuando tú ves el caso de España, por ejemplo, la manera como el nacionalismo ha destruido Cataluña, ha destruido Barcelona, que era la capital cultural de España y es hoy día una ciudad provinciana, que se mire el ombligo, es verdaderamente trágico. Y no solamente ocurre en España, es decir, ocurre en muchos países europeos donde hay brotes, quizá mucho más pequeños, felizmente, que en el caso de España, pero brotes nacionalistas que pueden ser el gran obstáculo para la creación de la Unión Europea, que yo creo es la única manera de que Europa Occidental, con todo lo que ha significado su tradición y su cultura, esté presente en el futuro y no permita que se repartan el mundo entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Mario, discúlpanos que debamos hacer una breve pausa para dar los titulares de la media hora y después de ella quisiera, ahora que hemos hablado sobre la obra narrativa, hablemos sobre tu obra ensayística y comencemos haciéndolo con esa forma de biografía intelectual hacia el liberalismo que has mencionado ya, que es... Muy bien, de acuerdo. Hacemos una pausa y retomamos con la llamada de la tribu, Mario. Estupendo. Un abrazo. Regresamos. Y 34, estamos en Enfoque de los Diálogos, estableciendo una comunicación con Madrid, con Mario Vargas Llosa, con motivo del 10º aniversario de la atribución del Premio Nobel. Mario Vargas Llosa, hemos hablado sobre todo sobre su obra novelística. Quería ahora entrar un poco a su obra de ensayista y yo le propuse hacerlo a partir de una forma de biografía intelectual que es la llamada de la tribu, una presentación de los 7 pensadores liberales que facilitaron su tránsito de su posición revolucionaria inicial, simpatizante del régimen cubano y de Velasco en el Perú, hacia la postura liberal que usted defiende, por lo menos desde una conferencia sobre Camus que yo escuché que usted pronunció en los años 70 en una sinagoga de Lima. Sí, efectivamente, me acuerdo mucho de esa conferencia, es verdad, fue... Bueno, yo, en la disputa famosa entre Camus y Sartre, yo había estado a favor de Sartre algunos años antes, y con motivo de esa conferencia releí a Camus y descubrí que en realidad estaba mucho más de acuerdo con Camus que con Sartre, sobre todo en cuestiones políticas, respecto a lo que era la Unión Soviética, lo que representaba el marxismo soviético, y entonces escribí esa conferencia haciendo un poco un mea culpa de la posición que había tenido yo en la primera polémica entre Sartre y Camus.
Luego, la verdad es que fue después de esa conferencia, cuando yo viví en Inglaterra durante todos los años de la señora Thatcher, y creo que fueron esos años, los años decisivos, en que yo pasé a ser un liberal, digamos, a tratar de ser un liberal, que es lo que sigo tratando de hacer, ¿no? Y en esos años leí a los autores, principalmente fueron en esos años donde leí a los autores de ese libro que tú has mencionado, y que son, digamos, todos ellos pensadores que se pueden llamar liberales, aunque existan entre ellos, por supuesto, diferencias ideológicas bastante notables, ¿no? Sí. Ahora, en el libro sobre Borges, justamente, usted dice, yo soy un agitador como debe ser todo liberal. ¿Qué quiere decir esta agitación liberal? Bueno, es una frase de Hayek, ¿no? Uno de los grandes pensadores liberales, pues, de nuestra época. Él tiene esa frase, dice en uno de sus ensayos, todo liberal debe ser un agitador. Un agitador se entiende en un sentido intelectual, que es lo que él representó, ¿no? Él fue un agitador intelectual, escribió ensayos que fueron tremendamente, digamos, debatidos, pero, digamos, no fue un agitador en el sentido más estrecho de la palabra. Lo que quiso decir Hayek probablemente es que existe sobre el liberalismo una confusión muy grande, y que es una de las razones por las que la izquierda ha desnaturalizado, deformado tanto el liberalismo, al extremo de que el liberalismo ha llegado a ser una mala palabra. En América Latina, por ejemplo, en un momento dado, en los años 60, por ejemplo, pues ser un liberal era algo que era impresentable, porque se consideraba que el liberalismo representaba una forma de explotación, que la desigualdad social y la desigualdad económica eran producto de las políticas liberales, algo que es absolutamente falso, pero que, digamos, está tan extendido que al final, pues, eso ha prevalecido, ¿no? La verdad es que el liberalismo ha acompañado siempre a la democracia y ha sido como el motor de la democracia. Nació prácticamente al mismo tiempo que las ideas democráticas, y ha sido como la locomotora, ¿no?, que ha ido añadiendo a la democracia reformas que la han hecho, pues, cada vez más, digamos, popular, y la fuente, digamos, del gran progreso económico y social que ha tenido el Occidente, y no solo el Occidente. Ahora en el Asia, pues las políticas liberales y democráticas han traído también un gran desarrollo a países como Taiwán o como Corea del Sur, para no hablar de Singapur, que es un caso absolutamente extraordinario. Entonces, creo que la palabra agitación tiene que ver con levantar ese baldón que la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, ha echado sobre el liberalismo, ¿no? Mario, ¿y cómo percibes tú, en tanto que el liberal agitador, lo que dejará esta pandemia como lección sobre el funcionamiento de las instituciones y de la relación entre el Estado y la empresa privada? Tú lo has vivido en España, tengo entendido, de una manera bastante disciplinada y confinada, pero ¿qué? Bueno, efectivamente, bueno, yo tengo 84 años y entonces conviene respetar todas las indicaciones que dan los médicos, aunque la verdad es que la impresión que dan los médicos es que no saben dónde están parados todavía respecto al famoso coronavirus. Pero la verdad es que está haciendo verdaderos estragos aquí en España y en Europa en general. He visto hoy día en las noticias que 58,000 españoles habían sido contagiados por el coronavirus. Fíjate que es una cifra pues gigantesca, ¿no? Realmente enorme, y por eso España es uno de los países que tiene más víctimas. Fíjate que se decía en España
que el sistema de salud era uno de los más avanzados del mundo, y seguramente por el esfuerzo de los médicos, de los enfermeros, pero claro, el sistema de salud ha quedado absolutamente, digamos, destruido prácticamente por la gigantesca invasión del virus que ha afectado a España. Pues es uno de los países que se ha visto más afectado junto con Italia en Europa, ¿no? ¿Y tú sientes que hay una propuesta liberal a propósito de la manera como hay que recomponer nuestras sociedades y nuestras economías después de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia nos va a dejar muy afectados, ¿no? Desde el punto de vista económico. Ese es la secuela de la pandemia, es que los países van a quedar absolutamente destruidos desde el punto de vista económico. En España, como seguramente sabes, el Fondo Monetario Internacional indica que se calcula que se perderán más o menos el 12% del ingreso que tiene España en la actualidad. Eso significa ¿qué cosa? Significa que el número de parados, el número de gente que pierde el trabajo, pues se va a multiplicar por 1 millón, 2 millones, no se sabe exactamente, pero digamos la catástrofe económica que va a continuar, digamos, la cosa humanitaria, de muertos, de heridos, de gentes que ya no pueden trabajar, pues va a ser terrible verdaderamente, y creo que en el mundo subdesarrollado, en el África, en América Latina, va a ser todavía peor, ¿no? En eso, desgraciadamente, he visto que el Perú es uno de los países que sufre más porque ha tenido uno de los mayores números de víctimas en América Latina, ¿no? Así es. El otro virus, Mario, que también devasta varios países del mundo, entre los cuales el Perú, y que no está ausente en países europeos, es el de la corrupción. ¿Cuál es el deslinde? ¿Cuál es la frontera entre el liberalismo que tú postulas y el mercantilismo o el discurso liberal usado para disfrazar intereses privados y para escamotear la lucha contra la corrupción? Eso es efectivamente el tema clave. Cuando se habla de liberalismo y se habla de democracia, uno no piensa en la corrupción, y sin embargo la corrupción es el problema mayor que tienen hoy día los regímenes democráticos y liberales o pseudo liberales. Creo que el caso del Perú es un caso absolutamente ejemplar. ¿Cuántos de los últimos presidentes que hemos tenido están o investigados o con amenazas o fugados? Bueno, eso es un indicio muy claro de que la honestidad pues brillaba por su ausencia en el campo político, aunque hay muchos políticos honrados en el Perú y en América Latina. Clarísimamente los que prevalecían eran aquellos que delinquían aprovechando sus cargos para enriquecerse. Y eso es incompatible absolutamente con un régimen democrático y con un régimen liberal. Entonces, yo creo que en ese campo tenemos que hacer unas reformas muy radicales, aumentando las sanciones y haciendo que los jueces efectivamente apliquen esas sanciones y condenen a los funcionarios o los elegidos por nuestras elecciones libres si delinquen en el campo de la corrupción. Creo que ese es el gran problema hoy día en América Latina. Hay unos consensos en América Latina a favor de la democracia. Creo que eso ha crecido enormemente y, sin embargo, el gran problema que tienen estas democracias es el de la corrupción. La corrupción ha alcanzado unos, lo estamos viendo en el Perú, unos límites que son verdaderamente extraordinarios y que pueden hacer que no funcionen las instituciones democráticas, a pesar de que ellas existen como base, pero como realidades que son simplemente un punto de partida, pero no un punto de llegada, ¿no?
Así es. Mario, tú fuiste candidato presidencial hace 30 años, creaste un partido político para postular, Libertad, que se alió con otros partidos. ¿Qué cosa queda de la semilla que tú sembraste y quiénes te parece que siguen siendo fieles a los ideales que tú articulaste políticamente? Mira, yo creo que, digamos, algo quedó de lo que fue, digamos, un proyecto liberal. Pues seguramente cometimos muchos errores, eso no cabe duda, pero algo de esas ideas quedaron flotando en el ambiente y de alguna manera están todavía vivas en el Perú y yo creo que en el resto de América Latina, donde coincidía más o menos por grupos distintos un entusiasmo con las ideas liberales y democráticas. Era un momento de transición en América Latina, ¿no? Todavía la idea de las guerrillas estaban vivas, estaba todavía viva, pero me parece que venía una transición y que la democracia y por lo tanto el liberalismo adquirían una nueva fuerza. Yo creo que esa es una realidad en la América Latina de nuestros días, amenazada por la corrupción. Creo que la gran amenaza la que debería atraer todos nuestros esfuerzos para combatirla de una manera muy resuelta es la corrupción. Pero algo de eso creo que quedó en el Perú y que ha contribuido muchísimo, digamos, a serenar a una izquierda que creía que solamente yéndose a la montaña, pegando tiros, podía traer la justicia social a nuestro país. Creo que eso hoy en día es una minoría la que lo defiende y que hay un sector muy amplio del centro, del centro izquierda e incluso de la izquierda que está más a favor de la democracia que a favor de la revolución, ¿no? Y tal como tú ves desde fuera y sin entrar naturalmente en detalles el panorama político peruano, ¿tú sientes que en esta campaña esas ideas están bien representadas políticamente? Bueno, eso no sabría decirlo desde aquí, ¿no? Tengo mucha distancia, las comunicaciones no son tan constantes como para tener una idea al respecto. Te diría que me gustaría que fuera así. Me gustaría que en estas elecciones que vamos a tener dentro de unos meses, pues las ideas liberales y las ideas de una democracia renovada, de una democracia sin gente corrupta, sin políticos corruptos, prevalecieran. Sí, desde luego, creo que eso sería lo ideal, porque estoy convencido que ese es el sistema que trae progreso, es el sistema que trae justicia social, es el sistema que crea, digamos, más posibilidades para la gente de vivir en libertad y actuar de una manera, digamos, responsable. Entonces, sí, sin ninguna duda, me gustaría muchísimo que esas ideas estuvieran en el centro de la controversia política que va a preceder estas elecciones, ¿no? Hay un país que tú amas mucho porque has vivido en él casi 10 años, cuando eras niño, de pocos meses me parece llegaste a Cochabamba, y Bolivia es un país que siempre ha permanecido presente en tu espíritu. Tiene elecciones mañana. Y lo que está en juego... Bueno, son elecciones mañana y lo único que yo espero es que no gane el candidato de Evo Morales. Pienso que Evo Morales fue una desgracia para Bolivia, para América Latina, que formó parte de esa pandilla de países que son países autoritarios, brutales, que han empobrecido tremendamente el debate político en nuestro continente, y ojalá que Bolivia, que es un país que yo quiero mucho efectivamente, porque yo pasé mis primeros años allí en el colegio La Salle de Cochabamba, donde aprendí mis primeras letras, y por lo tanto tengo mucho cariño por Bolivia. Me gustaría muchísimo que en estas elecciones el candidato de Evo Morales no sea elegido. Y cualquiera de los otros candidatos es bueno, representa la democracia, representa una forma, digamos, mucho más civilizada que la que encarnó Evo Morales, ¿no?
Mario, ¿qué cosa tienes como proyecto ahora? Porque tú has insistido siempre en que mantenerse activo, mantenerse joven, incluso a los 84 años, supone fijarse metas y tener siempre algún propósito ante los ojos. ¿Qué cosa quieres escribir durante los próximos meses? Se habla por ahí, y creo que no lo traiciono si menciono a Alonso Cueto, que es un amigo común, que espera que haya un nuevo tomo de tus memorias que dé prolongación al pez en el agua. Bueno, en realidad no estoy escribiendo una continuación de esas memorias, sino investigando mucho, leyendo mucho a Pérez Galdós, que es un escritor español del siglo XIX y comienzos del XX, que es muy desconocido en América Latina. En realidad es conocido solo en España, pese a haber sido un gran escritor. Fue un gran escritor con una obra gigantesca, porque escribió los episodios nacionales, escribió novelas, escribió obras de teatro, y la verdad es que me ha interesado muchísimo esta figura, y he aprovechado, digamos, el confinamiento del coronavirus para leerlo. Creo que la única manera de leer esa obra tan gigantesca que escribió es gracias a un confinamiento, así que es el lado positivo del coronavirus, ¿no? En mi caso, sí, me ha hecho leer a Pérez Galdós. Puesto que mencionas a coronavirus, unos años antes de que estalle esta pandemia desdichada, tú habías puesto en escena una obra clásica que relata a la ciudad de Florencia en tiempos de epidemia grave, ¿no? Los cuentos de Decamerón. Los cuentos de la peste, sí, claro. Está basada en una famosa obra de Boccaccio, en la que un grupo de jóvenes de Florencia se aíslan en un castillo, en un palacio, precisamente porque hay una epidemia que está devastando la ciudad, y se dedican a contar cuentos. Son cuentos generalmente eróticos, a veces muy subidos de tono, y entonces yo hice una adaptación efectivamente de esa obra que se estrenó en el Teatro Español hace algunos años, y en la que yo mismo trabajé. Como actor, fue sí, una experiencia muy divertida la de haberme iniciado en una carrera de actor, gracias al director, que fue el gran entusiasta que me lanzó en esta aventura. Y es una obra, efectivamente. ¿Quién me iba a decir que unos años después iba a venir una plaga, pero ya de carácter mundial, que de alguna manera reproducía las catástrofes que vivió Florencia en el siglo XIV, ¿no? Mario, tú sabes que todos los sábados y los domingos difundimos aquí en RPP una producción con la que tú colaboraste, que tú concibiste, Mi Novela Favorita, y tiene un público creciente, y tiene un público creciente, y permite... Oye, pues a mí me alegra muchísimo saberlo, porque la verdad que trabajamos mucho en esas adaptaciones. Hicimos distintas versiones, tratando de que fueran, por una parte, fieles a las obras originales, y por otra parte que fueran pues atractivas, llamativas para un público nuevo, joven, y me alegra muchísimo saber que se siguen difundiendo esas novelas favoritas a través de la radio. Fueron concebidas para la radio, dicho sea de paso, ¿no? Así es, pero precisamente por el confinamiento causado por el coronavirus, hay más gente que escucha radio y más gente que descubre que la radio puede difundir también obras sobre literatura, como aquella que tú hiciste, Mi Novela Favorita. Bueno, y además no solamente la novela favorita, sino se lee mucho más desde que hay confinamiento en muchos países. Es una de las buenas noticias dentro de las malas, que son las que prevalecen, por supuesto, pero las editoriales no han cesado de seguir publicando libros, y algunas de ellas incluso han vendido más estos meses que en los meses anteriores, de tal manera que una de las consecuencias positivas del famoso coronavirus es que la lectura parece haberse incrementado. Ojalá sea una lectura de buenos libros y no sean libros malos, ¿no?, los que se difunden más.
Mario, nos acercamos poco a poco al fin de esta muy agradable conversación y yo quisiera preguntarte, ¿qué pensamiento tienes respecto del bicentenario de la independencia de nuestro país? Desde hacía años teníamos este norte, pensábamos que podía ser un punto de aliento, un punto de relanzamiento de nuestros valores republicanos y lo estamos viviendo lamentablemente en medio de las malas noticias de esta pandemia que se prolonga. Pero si tú, con lo que amas la historia de nuestro país, con lo que conoces a los personajes que fueron protagonistas, porque todo esto pasa por España y tiene su origen en un golpe liberal el año 20, que es lo que permite... Sin ninguna duda, es un movimiento claramente liberal que luego se estropea por las luchas entre los distintos caudillos, pero en un primer momento es un movimiento de tipo liberal, clarísimamente, que lo que busca luego es emanciparse de España, que ha caído bajo una dictadura, que es prácticamente una dictadura monárquica, pero es una dictadura, y entonces América Latina pues busca su independencia, aprovecha, digamos, la independencia para elegirse en libertad y formular, digamos, la famosa promesa de la vida republicana que nunca llegamos a tener, porque realmente, pues, prácticamente en todos nuestros países las grandes ilusiones con las que se lucha por la independencia y se logra la independencia, luego se frustran a lo largo del siglo XIX. Pero creo que es un momento muy interesante en América Latina, el momento de la ruptura con España. Es una ruptura que, digamos, de carácter político, de carácter institucional, pero de ninguna manera cultural, ¿no? A España le debemos pues la maravillosa lengua que hablamos, una de las pocas lenguas que está en expansión en el mundo y que nos ha hecho a nosotros, los peruanos, los bolivianos o los chilenos o los argentinos, los herederos de aquello que vino con España, que es Roma, que es Grecia, en fin, que toda la gran tradición occidental, que también forma parte de nuestro pasado desde que España llegó a nuestras playas. Yo creo que sería un momento maravilloso para limar las viejas diferencias y luchar de una manera mancomunada contra las consecuencias atroces que tendrá para nuestras sociedades en América Latina esta pandemia, no solamente los muertos, los heridos, las familias destruidas, sino también lo difícil que va a ser en el futuro reconstruir estos países que han quedado pues profundamente golpeados por la terrible pandemia, ¿no? Mario, permíteme una pequeña libertad y preguntarte, ¿cómo ves a los candidatos? ¿Qué sabes de ellos en el Perú? Se dice que has tenido contacto con algunos de ellos en Madrid. Pues mira, eso no es verdad. No he tenido contacto con candidatos que hayan confesado que son candidatos, ¿no? Pero quizás antes de hacerlo. Espero con gran impaciencia que aparezcan los candidatos para pronunciarme al respecto. Espero que haya algún candidato que represente aquello que yo creo es lo que sería mejor para el Perú. Es una democracia renovada, una democracia liberal, que luchara abiertamente y de una manera implacable contra la corrupción y que tuviera conciencia clara de que la corrupción es hoy día el obstáculo principal para que tengamos una democracia que funcione de verdad. Creo que eso pues lo vamos a conocer dentro de poco tiempo, ya no queda tanto tiempo entre las elecciones y la actualidad, de tal manera que estoy seguro que habrá ocasión de pronunciarse al respecto con mucha claridad, como lo he hecho siempre. Bueno, ojalá que lo hagas a través de RPP. Tú sabes que acá te extrañamos, recordamos las entrevistas no, Fernando, que hemos hecho a lo largo de las décadas. Permíteme una última pregunta, que ya esta vez sí ya no es política, Mario. Cuando ya no estés entre nosotros, ¿cómo quisieras que se te recuerde en el Perú? Hombre, me gustaría que me recordaran como escritor.
yo creo que entre todas las cosas que he sido fundamentalmente un escritor, es decir, un creador de fábulas, de historias, y que prevaleciera esa idea de mí, que es la idea que mejor me representa. Es lo que más me gustaría, y que por supuesto mi obra tuviera siempre lectores, que es el sueño de todo escritor, por supuesto. Muchas gracias, Mario Vargas Llosa, por este Oye, tiempo. Fernando, pues nada, ha sido un gran gusto conversar contigo, aunque sea a través de los micrófonos de RPP. Espero que sea te envío un abrazo muy pronto, fuerte. cuando acabe la pandemia. Mario Vargas Llosa, que tengas un buen sábado, un buen fin de semana, y gracias por esta hora que has regalado a los oyentes pues y televidentes de RPP. Gracias a ti también. Muy bien. Un fuerte abrazo, Fernando. Muchas gracias. Fue Enfoque de los Sábados, consagrado hoy a un diálogo con el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa con motivo del 10º aniversario de la recepción del premio Nobel. Hacemos una pausa y retomamos nuestra programación con diálogos de fe, como cada sábado, con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.